Hola queridos hermanos y amigos, es nuestro deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a seguir considerando y viendo un poquito más acerca de esta historia de película. Y en esta oportunidad vamos a ver, por decirlo de alguna forma, el episodio número 3. Episodio número 3 y último capítulo de esta historia de película en donde nuestro personaje central es este hombre llamado Mefiboset. Habíamos concluido, por decirlo así, el episodio 2, haciendo referencia a lo que el salmista decía en el Salmo 34:8. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Y dichoso aquel que confía justamente en el Señor. Y Mefiboset había probado, había disfrutado, había experimentado, había vivenciado la bondad de David, que este rey le mostró y le manifestó sobre su vida. Y de estar viviendo allí en Lodebar, un lugar de escasez, un lugar de vergüenza, un lugar en donde no había palabras, sino que había silencio, pasó a vivir en la casa real y allí comenzó a experimentar, comenzó a vivenciar el hecho de ser valorado, el hecho de tener dignidad, el hecho de vivir en abundancia. ¿Y todo esto por qué? Porque Mefiboset aceptó la misericordia, la bondad, el amor de David. Que después más adelante veremos de que este amor, esta misericordia y esta bondad, si bien la había manifestado David hacia Mefiboset, pero este amor, esta bondad y esta misericordia provenía directamente de Dios. Así que lo encontramos allí a Mefiboset viviendo en el palacio real, eh, disfrutando de todas estas cosas, y la historia sería linda que terminara en esto, ¿no? Pero la historia de este personaje, Mefiboset, continúa. Y si estuviéramos viendo una película, en estos momentos aparecería en pantalla 17 años más tarde. Desde que Mefiboset va a vivir al palacio real con David, eh, transcurren aproximadamente 17 años, y en esos 17 años suceden cosas en la vida de David. Encontramos allí cuando David peca de adulterio. Vemos a partir del capítulo 13 del segundo libro de Samuel, del capítulo 13 al 16, se nos relata la historia de una revolución o una sublevación que David sufre de uno de sus propios hijos llamado Absalón. Yo les invito a que ustedes lean esto en su casa, allí del capítulo 10 hasta el capítulo 16. Se nos relata estos 17 años de historia, pero en estos momentos básicamente vamos a decir esto, que un hijo de Absalón se subleva contra David, arma una revolución, y David, digamos, para evitar una masacre ahí en Jerusalén, decide irse, decide escapar, decide irse al desierto con todos aquellos que le seguían. Y de esta forma y de esta manera llegamos al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, y la palabra de Dios dice así: Cuando David llegó más allá de la cima del monte, Siba, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le pregunta a Siba: ¿qué significa todo esto? Y Siba le respondió: los asnos son para que los monte la familia real,
Los panes y las pasas son para alimentar a los criados, y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. Pero el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? O sea, David le estaba preguntando: ¿dónde está Mefiboset? Y Siba le respondió: se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Entonces el rey dijo a Siba: te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y Siba, con una reverencia, respondió: deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. Y claro, cuando uno lee este pasaje, realmente uno se indigna, porque uno piensa cómo Mefiboset puede ser una persona tan desagradecida, después de no haber tenido nada, después de que él mismo decía: soy como un perro muerto. Y después de recibir todos los favores de David, ¿cómo pudo tener este pensamiento? Me voy a quedar en Jerusalén porque por ahí vuelvo a, o se me otorga o se me da el trono que, digamos, me pertenecía a mí. Entonces uno inmediatamente juzga de esta forma: qué ingrato que es Mefiboset. Y permítame decirle, esto es muchas veces un error que cometemos nosotros, ¿no? Ante escuchar un lado de la campana, enseguida nosotros tomamos, creamos un pensamiento, juzgamos, teniendo en cuenta solamente un lado de la campana. Pero siempre es bueno, antes de emitir alguna opinión o antes de hablar, tener las dos campanadas. El tema es que, digamos, surge esta revolución, esta revuelta, David se va y transcurre aproximadamente, no llega a pasar un año en donde esta sublevación o esta rebelión es, digamos, apaciguada, en donde el reino vuelve a estar otra vez en manos de David. Y en estos momentos les invito a que tengamos la lectura allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, a partir del versículo 24. David, después de que esta sublevación es apaciguada, David vuelve otra vez a Jerusalén, y cuando vuelve a Jerusalén, unos cuantos personas vuelven a recibirlo. Entre ellos vienen a recibirlo, ustedes lo pueden leer, Siba, en donde seguramente vuelve a recibirlo para decirle: acordate de lo que vos me habías prometido, que todas las tierras y todas las posesiones de Mefiboset me las ibas a dar a mí. Y allí en el segundo libro, de Samuel, capítulo 19, a partir del versículo 24, también sale a recibirlo Mefiboset. Y dice así: también salió a recibirlo Mefiboset, hijo de Saúl, quien desde el día en que el rey salió de Jerusalén y hasta que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Y cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y Mefiboset le respondió: Su Majestad, mi criado me engañó. Como soy cojo, yo le había ordenado que me aparejara un asno, pues había decidido acompañarte. Creo que mi sirviente te ha hablado mal de mí, pero acepto que hagas conmigo lo que bien te parezca, pues para mí tú eres un ángel de Dios. Comprendo que a los ojos de su majestad todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, tú me permitiste comer a tu mesa.
¿con qué derecho puedo reclamarte algo a su majestad? Entonces el rey dijo, ¿para qué seguir hablando? Yo he decidido que tú y Siba se dividan las tierras. Pero Mefiboset replicó, por mí, él se puede quedar con todo. A mí me basta con que su majestad haya vuelto a su palacio en paz. Entonces, fíjense cómo ahora tenemos las dos campanadas. La primera era la de Siba, en donde decía Mefiboset se quedó porque por ahí él tenía la ilusión o por ahí él quería volver a recuperar el trono que le correspondía, digamos, por linaje. Y cuando nosotros leemos esto nos indignamos y decimos qué falta de gratitud. Pero ahora tenemos la otra campanada, la otra historia, la historia de Mefiboset. Y allí Mefiboset le dice a David, Siba mintió, Siba calumnió, Siba me engañó. Ahora, cuando nosotros hablamos de engaño y de calumnia, inmediatamente pensamos en el significado de la palabra diablo. Y justamente diablo significa calumniador. Y cuando vamos allí a Apocalipsis capítulo 12, encontramos de que el diablo es aquel que engaña. El diablo es aquel que engaña. Pero el diablo no solamente engaña y calumnia, sino que también maquina. Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿qué significa maquinación? ¿Qué significa maquinar? Y David allí en el Salmo 21:11 lo define perfectamente. Según la versión, la nueva traducción viviente, dice, aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán. Sus maquinaciones malignas jamás prosperarán. Y fíjense, esto fue lo que hizo Siba. Siba maquinó. Seguramente que durante todos estos 17 años había estado pensando la forma en poder recuperar todas estas tierras. Y él estuvo maquinando, pensando en todas estas cosas y justamente en un momento de indefensión, en un momento de vulnerabilidad, en un momento en que David no estaba, digamos, en su situación normal, porque estaba huyendo, porque estaba seguramente afligido, estaba angustiado. En este momento es donde utiliza Siba el momento oportuno para llevar a cabo y concretar sus maquinaciones. De la misma forma y de la misma manera actúa el diablo en cada uno de nosotros. Espera el momento en donde nosotros estemos indefensos, espera el momento en donde nosotros estemos vulnerables para llevar a cabo sus maquinaciones. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la armadura del Señor, dice de que esta armadura la tenemos que vestir y poner para que cuando venga justamente el día malo, el día en donde podamos ser vulnerables, podamos estar firmes y resistir a nuestro enemigo, poder resistir al diablo. Lo cierto es que Siba utilizó el momento de indefensión sobre David para llevar a cabo su plan, su maquinación. Pero seguimos más adelante y vamos a encontrar de que Mefiboset va a recibirle a David cuando éste volvía otra vez a Jerusalén. Y me llama poderosamente la atención lo que Mefiboset le dice, o lo que dice la palabra en cuanto a Mefiboset. Dice de que había salido a recibirle
Y dice que desde que el día que el rey salió de Jerusalén hasta ese momento, no había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Me llama la atención esto. Eh, a través del Antiguo Testamento vemos distintas formas de hacer un duelo, distintas formas de hacer un luto. Una de ellas era justamente descuidar la imagen y la higiene, como hizo Mefiboset en esta oportunidad. Si ustedes leen allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, cuando David se está yendo de Jerusalén a causa de esta sublevación, dice que por una cuestión de duelo, podríamos decir así, subía el monte de los olivos con la cabeza cubierta y con los pies descalzos. Ahora, Mefiboset se presenta a David cuando regresa en estas condiciones. Esto me habla, en lo personal a las claras, de que Siba realmente había calumniado y realmente había engañado tanto a David como a Mefiboset. ¿Por qué decimos esto? Miren, no había lavado sus ropas, dice. En la fábrica en la cual trabajo, muchas veces sucede en forma de cargada cuando uno tiene la ropa de trabajo que está un poco sucia. A veces, como decía, en forma de cargada dicen, che, ¿qué pasó? ¿Te estuviste revolcando en el piso para que vean que estuviste trabajando? O si por ahí tenemos las manos sucias, ¿qué pasó? ¿Se te cayó en el café, en el tacho de basura que tenés toda la mano sucia? O sea, dando a entender de que uno estuvo fingiendo el hecho de que estuvo trabajando. Y Mefiboset podría haber hecho esto. Tranquilamente. De hecho, el general de David, allí en el capítulo 14 de segunda Samuel, utilizó una artimaña de este tipo, pidiéndole a una mujer que fingiera estar de luto, usando ropas sucias y no usando perfume. Pero en el caso de Mefiboset hay dos señales claras de que durante este aproximadamente año él estuvo de duelo y de luto por lo que le había pasado a David. Y la primera de ellas es su barba. Cuando uno no cuida su barba, los pelos crecen en una forma que, digamos, si él lo hubiera querido disimular, no hubiera podido. Y el otro tema dice que sus pies estaban, no los había lavado. Pero no solamente nos está hablando acerca de un hecho de higiene del pie, sino tampoco que se había cortado las uñas. Por lo tanto, el largo de las uñas también era una evidencia de que realmente Mefiboset estaba diciendo la verdad. Y yo me preguntaba por qué David viendo estas cosas, no juzga correctamente, sino que David dice, bueno, mira, la mitad de las tierras que eran tuyas yo se la di a Siba y yo ahora te voy a dar la otra mitad de la tierra para vos, ¿no? Vemos que el juicio de David realmente nosotros desde acá lo vemos como que no fue muy justo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, David estaba muy golpeado. David estaba muy golpeado emocionalmente y sentimentalmente. Recordemos que su hijo Absalón había muerto, a pesar de que era el promotor de esta rebelión, a pesar que era el ideólogo de esta rebelión, estaba muerto. Y David estaba muy golpeado, ustedes lo pueden leer. David estaba muy dolorido, estaba muy golpeado a consecuencia de esto. Por lo tanto, no podía emitir un juicio correcto. Recordemos que David era un hombre igual
cualquiera de nosotros. David no era un Superman o un superhéroe. David era un hombre igual que nosotros. Y un hombre, al igual que nosotros, también tuvo sus errores, tuvo sus debilidades, tuvo sus equivocaciones, tuvo sus pecados. Incluso les digo más, lo vemos, y esto nos lo dice Santiago, ¿no? Que hablando de Elías, de que Elías fue un gran profeta de Dios que hizo descender de fuego del cielo, pero sin embargo dice que tenía debilidades iguales que nosotros. Y David, en estos momentos de dolor, no pudo determinar un juicio justo. Esa es una opinión mía, ¿no? Pero más allá de esto, vamos a seguir centrándonos en el personaje que es Mefiboset. Entonces sale Mefiboset al encuentro y bueno, ya hemos considerado el tema este de que Siba era un engañador y calumniador. Pero me llama la atención la expresión que le dice Mefiboset a David. Vos sos como un ángel de parte de Dios. Vos sos como un ángel de parte de Dios. Y bueno, recordemos de que la palabra de Dios nos dice que los ángeles son aquellos seres espirituales que están al servicio de aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Los ángeles son aquellos que están al servicio de aquellos que son temerosos de Dios. Y bueno, hay infinidad de pasajes en los Salmos en donde se nos dice esto, ¿no? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Encontramos que Dios envía un ángel al foso de los leones para cerrar las bocas de estos leones y que Daniel no sea comido. El ángel, los ángeles fueron aquellos que le soltaron, como hemos estado viendo en estos devocionales, el ángel fue aquel que soltó las cadenas de Pedro y abrió las puertas de Pedro para que pudiera salir de la cárcel, y los ángeles son seres espirituales que están al servicio nuestro. Y Mefiboset le dice a David, vos sos como un ángel del Señor. Y allí es donde Mefiboset se da cuenta de que toda la misericordia, todo el amor, toda la bondad que había recibido de parte de David, en realidad provenía directamente de Dios. Les relato una historia ficticia, pero que deja una enseñanza. Resulta que había un crucero navegando por el océano, y bueno, en medio de una gran tormenta, este crucero golpea contra unas rocas y comienza a hundirse. La gente comienza a saltar de este crucero y entre ellos había un hijo de Dios, un creyente, con una gran fe. Y este hermano se tira al agua y diciendo, mi fe y mi Dios me va a salvar de esta situación. Entonces comienza a nadar hacia la costa y bueno, la tormenta era muy grande, había olas, vientos, pero este hermano decía, mi fe y el Señor me van a salvar. Y iba nadando hacia la costa, y mientras iba nadando hacia la costa se acerca un barco y le tira una soga y le dice, subí que te rescatamos. Y este hermano dice, no, vayan a rescatar a las otras personas, porque mi fe y mi Señor me van a salvar. Y seguía nadando y al poco tiempo aparece un velero, le tira una escalinata y le dice, suba por favor que nosotros lo salvamos. No, faltaba más, vayan a rescatar a las otras personas porque mi fe y mi confianza en Dios y mi Señor me van a salvar. Y siguió nadando en medio de esa tormenta hacia la costa. Y por ahí aparece un helicóptero y también lo quiere salvar y él se rehúsa.
y diciendo mi fe y mi Señor me van a salvar. Y sigue nadando, la tormenta arreciaba, cada vez más, hasta que llega un momento en que le agarra un calambre y bueno, este hermano ya no pudo más y se dejó llevar por la tormenta. El tema es que fallece este hermano. Cuando es llevado a la presencia de Dios, vuelvo a decir, esto es un relato ficticio, ¿no? Pero que nos deja una enseñanza. Cuando llega a la presencia de Dios, lo primero que dice, Señor, me fallaste. Yo estaba confiado en vos, oré a vos, sabiendo de que vos me ibas a salvar, pero me fallaste. A lo cual el Señor lo mira con ojos de amor y le dice, mirá, si vos te hubieras dado cuenta y hubieras discernido, yo personalmente me ocupé de tu oración. ¿Y sabes qué? No traté de salvarte una vez, traté de salvarte 3 veces. Y envié el barco, envié el velero y envié el helicóptero, pero vos no alcanzaste a discernir y a percibir de que estos medios, este velero, este barco y este helicóptero, los enviaba yo para sanarte. Y miren, muchas veces nosotros oramos a Dios pidiendo por una situación especial, pidiendo por una enfermedad, pidiendo que el Señor corte alguna cadena, en fin, por lo que sea. Y nosotros en nuestra mente tenemos pensado cómo Dios tiene que obrar y cómo Dios tiene que actuar. Y en estos momentos les digo que ante una oración de esta característica, tengamos nuestros ojos abiertos, porque por ahí, así como David fue un ángel para Mefiboset, Dios envíe la respuesta por un medio o por una situación que nosotros ni la pensamos ni la esperamos. Y como no la pensamos y no la esperamos por ese lugar, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, dejamos de apropiarnos de la respuesta que Dios nos envía. Entonces, oremos por la situación, pero estemos alertas de cómo Dios nos puede llegar a sorprender. Estemos alerta de cómo Dios nos puede llegar a contestar, porque vuelvo a decir, sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Pero más allá de esto, David le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. La mitad de las tierras se las doy a Siba y la otra mitad te las doy a vos. Y comenzábamos esta reflexión o este mensaje haciendo referencia al Salmo 34:8, ¿no? Y decíamos de que el Mefiboset había experimentado en su vida que la bondad del Señor, la misericordia del Señor. Y cuando David le dice esto, ¿saben qué le dice Mefiboset? No, deja, que Siba se quede con toda la tierra. Que Siba se quede con toda la tierra. Mira si me voy a andar preocupando a esta altura, si la tierra produce o no produce, si hay lluvias para que el sembradío crezca, si hay frío o calor para que esto beneficie, si los siervos están trabajando bien o no están trabajando bien, si hay alguna plaga que destruye el sembradío, si el precio del mercado de la mercadería está bajo. No me quiero preocupar más por esto. Yo estoy disfrutando de tu misericordia y de tu bondad. Y yo me quedo contento y tranquilo que vos volvés en paz. ¿Y sabes por qué me quedo tranquilo y contento que vos volvés en paz? Porque yo voy a volver a estar en la mesa del Rey. Yo voy a estar disfrutando
de los beneficios y de las bendiciones del Rey. Y esto es lo que tendría que suceder en cada una de nuestras vidas. Saber que en la presencia de nuestro Señor, viviendo en sus caminos y andando en sus caminos, está el bienestar, está la felicidad, está la paz, está el gozo, y bueno, como decía Asaf en la antigüedad, allí en el Salmo 73, él veía cómo los otros prosperaban, cómo los impíos prosperaban, y en un momento él tiene que decir lo siguiente: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y sin ti, nada aquí en la tierra deseo o quiero. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor estamos bien. Así que, bueno, así termina la historia de Mefiboset. Volvió a estar sentado a la mesa del rey, y eso es lo que él valoró, y eso es lo que él estimó como ganancia. Y quiero terminar esta historia de película con lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suple todas nuestras necesidades, al igual que David lo hizo con Mefiboset. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Y recuerden, esta región de Lodebar no es lugar para que nosotros vivamos. Dios no lo diseñó para que nosotros vivamos. Dios diseñó para que nosotros tengamos una vida plena, una vida en abundancia. Está en nosotros aceptar la misericordia, la bondad. Y vuelvo a decir, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Pruébenla. Anímense a disfrutar de la bondad, del amor y de la misericordia de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.